Vamos a explicar en este video las prácticas 5 y 6 de la materia de dinámica de sistemas. Estas prácticas consistieron principalmente en el análisis de diferentes funciones de transferencia. La práctica 5 de análisis en el dominio del tiempo. Primeramente se propusieron 3 ejercicios para trabajarlos de manera analítica, que consistían en obtener diferentes funciones de transferencia y analizar distintos aspectos que se nos indican. El primer ejercicio es este amplificador operacional, del cual se nos pide obtener su función de transferencia para obtener diferentes valores. Para obtener la función de transferencia hay que recordar que se basa en la respuesta de salida, que en este caso sería B0 de S, entre la de entrada, que sería Bin, en el dominio de Laplace. Entonces se utiliza un método que es como el método de las impedancias. Se puede resolver de diferentes maneras, pero este método es muy sencillo porque consiste en analizar las impedancias de este circuito. Aquí tenemos la primera impedancia, que es la resistencia 1, y la segunda impedancia, que es la conexión de estos dos elementos en paralelo. La primera impedancia es muy sencilla porque es el valor de la resistencia. Este valor no genera ninguna función en el dominio de Laplace. Por lo tanto, se incluye por eso el elemento del capacitor, ya que al obtener la impedancia que se genera, se le puede aplicar desde un comienzo Laplace, y esto permite generar ya una impedancia con dominio de Laplace en S. Aplicando ya la fórmula de las impedancias para obtener la función de transferencia, pues es sencillo porque simplemente hay que sustituir la impedancia 2, la impedancia 1, y se obtiene esta función de transferencia, que tiene obviamente una ganancia en R2 sobre R1. Sustituyendo ya los valores de la resistencia y el capacitor, podemos obtener una función de transferencia ya específica. Esta función de transferencia se puede graficar en MATLAB. Para graficar una función de transferencia en MATLAB, el procedimiento es muy sencillo. Primeramente hay que utilizar un numerador. En este caso el numerador podemos observar que es menos 1000. Y también debemos especificar un denominador. En este caso es S y es 1000, entonces sería 1,1000. Una vez que se especifica el denominador, ya se puede definir el sistema como una función de transferencia en base al numerador y el denominador. Y aquí MATLAB lo que hace es indicar que esto forma ya una función de transferencia, y automáticamente ya sabe que está en dominio de Laplace, ya toma a S como Laplace. Una vez que se tiene esto, pues se pueden realizar varias cosas. La que en este caso hicimos nosotros, pues es graficar con un paso, que es el que se analiza en la práctica. Y como se puede ver, se obtiene esta gráfica que ya nos muestra la salida de la función de transferencia con un paso. Lo interesante de esta práctica es que nosotros podemos realizar esta gráfica sin necesidad de utilizar MATLAB, y se nos pidió hacerlo de manera analítica. Para ello sacamos una constante de tiempo. Esto simplemente nos indica en qué vamos a estar midiendo nosotros lo que nos salga en cuanto al tiempo. En este caso pues va a ser en milisegundos. Para obtener la gráfica en bosquejo, lo que hacemos es utilizar la transformada inversa de Laplace, es decir, pasar esta función que obtuvimos en S a Laplace, pero con un escalón unitario, es decir, que vamos a sustituir lo que obtuvimos aquí del voltaje de entrada por un escalón unitario que es 1 sobre S. Al pasarlo multiplicando se obtiene esta nueva función que ya representa la salida con el escalón unitario. Esto lo podemos separar en fracciones parciales, y al resolver para A y B se tiene que A es menos 1 y B es 1, y aplicando la transformada inversa de Laplace se tiene que B de 0 de t, o sea la salida, va a ser igual a E a la menos 1000t menos 1. Y esto pues ya no es necesario graficarlo en MATLAB porque podemos utilizar otro software más sencillo. Incluso se podría realizar un bosquejo manual. Nosotros usamos GeoGebra, y aquí se puede ver precisamente cómo la salida que obtuvimos de manera analítica corresponde
a la que se obtuvo también de MATLAB. De hecho, si se compara, se puede ver cómo ambas tienen precisamente la misma escala, aproximadamente en 0.06 tau. Y aquí es lo mismo, nada más que está por 10 a la menos 3. Recordando que nuestra constante de tiempo que obtuvimos está en milisegundos. En cuanto al segundo ejercicio, se propone un sistema mecánico rotacional. Este pues es también sencillo y se nos proporcionaba ya el torque, perdón, el momento de inercia y el coeficiente de viscosidad. Entonces, la función de transferencia se obtiene de manera sencilla. Es de un sistema de primer orden y se puede aplicar también la transformada de Laplace. Esto ya nos permite despejar y obtener entonces la función de transferencia. Sustituyendo los valores proporcionados obtuvimos esta función de transferencia. La función de transferencia también la graficamos en MATLAB. En este caso hay que cambiar el numerador y denominador. Se puede hacer esto ya muy sencillo. Una vez que se tiene una función ya preestablecida, podemos seguir utilizando los comandos. Podemos usar num como 1 y denominador sería 3 y 7. Y después volvemos a definir la función de transferencia con el mismo comando y podemos volver a graficar con el paso. Esto es lo que más se tarda, pero si ya tienen uno abierto es probable que lo grafique rápido, y aquí ya lo graficó de manera muy rápida. Esta sería la salida y también la pudimos obtener de manera analítica usando un procedimiento muy similar al anterior. También se utiliza como entrada un paso, entonces es lo mismo 1 sobre s que pasa multiplicando. En este caso es como la entrada, y utilizamos el mismo método de fracciones parciales para poder aplicar la transformada de Laplace inversa. Esto lo que nos genera pues es esta función de salida, que al graficarla en GeoGebra nos damos cuenta que corresponde también a la misma que obtuvimos en MATLAB. Entonces quiere decir que el procedimiento analítico fue realizado de manera correcta, y podemos ver también el tiempo y parámetros que nos interesen. Como son sistemas de primer orden, estos dos primeros ejercicios no se pueden analizar tantos elementos como en uno de segundo orden, que es el inciso C. En este se pide obtener la función de transferencia ya en base a un diagrama de bloques que se nos proporciona. Lo que hicimos fue utilizar reglas para la simplificación del álgebra de bloques que nos permitan obtener la función de transferencia. Realizando una simplificación se obtiene esta función de transferencia y luego se hace la analogía con la forma natural de los sistemas dinámicos de transferencia de segundo orden, que viene siendo esta. Entonces esto nos sirve para poder nosotros hacer comparaciones con diferentes elementos que tenemos que calcular. Aquí lo interesante es, por ejemplo, que este no es exacto, porque WN cuadrada es diferente en el numerador que en el denominador. Sin embargo, se toma siempre el del denominador para los cálculos, y lo que nos pedían era calcular diferentes elementos como la frecuencia natural, el coeficiente o factor de amortiguamiento, el máximo sobre impulso, el sobrepico TP y el tiempo de establecimiento. Todo esto son con fórmulas directas. Se puede calcular de manera muy sencilla también el tiempo de crecimiento, y una vez que se tiene esto, pues la gráfica en MATLAB nos ayuda a corroborar si los resultados son correctos. En este caso también se puede graficar. En el numerador pues el procedimiento es similar. Tenemos que poner los valores, que en este caso la función de transferencia sería 2. Y en el denominador sería 1, 2 y 3. Entonces ya con esto será muy sencillo definir la función de transferencia y graficar también dicha función. Aquí se puede ver ya la gráfica, y en MATLAB podemos analizar también directamente
algunos elementos, como por ejemplo el tiempo de el sobreimpulso, el tiempo de retardo. Entonces podemos corroborar en el software todos los cálculos, y esto en sí fue el ejercicio 3. En el trabajo práctico se nos pedía analizar precisamente lo que ya habíamos calculado, pero en MATLAB. De hecho, ya ahorita le mostré algunas gráficas, que fue prácticamente lo que estuvimos haciendo. También analizarlo en cuanto a una rampa, y se puede ver, por ejemplo, aquí el comportamiento que tendría el sistema si se analizara en la entrada de rampa. En el caso del ejercicio 2, lo que se nos pide es utilizar diferentes valores de amortiguamiento, es decir, variar los valores de la resistencia y del capacitor o condensador, y esto produce automáticamente que las gráficas cambien. Y esto pues va a tener diferentes repercusiones. Puede ser que tarde más en estabilizarse el sistema, que tarde menos, o que cambie totalmente su comportamiento. Y el ejercicio 3 consistía en analizar el sistema mecánico rotativo con esta entrada. Entonces, para hacer esta entrada es como una combinación de rampa con pasos. Entonces se puede hacer de diferentes maneras. Nosotros hicimos un diagrama de bloques e introducimos las entradas de manera que se fueran combinando para lograr en el primer scope una entrada similar a la de la figura, y ya en el segundo scope veríamos la respuesta de el sistema o de la transferencia del motor, y obtuvimos esta gráfica para la entrada y esta gráfica como la señal de salida o de transferencia. El ejercicio 4 consistía en analizar precisamente lo que se había calculado de manera analítica para el sistema de segundo orden, es decir, con las fórmulas que se mostraron, pero en este caso en MATLAB. Entonces, pues también existen diferentes maneras de hacerlo. Se puede analizar gráficamente, o en este caso nosotros utilizamos este código que nos permitió analizar precisamente todos esos parámetros y corroborar que los valores que obtuvimos de manera analítica fueran los correctos o estuvieran de forma correcta. Entonces no existió mucha variación. La gráfica a veces puede variar un poco por que el factor de amortiguamiento no concuerda exactamente en el numerador o denominador, pero en general todos los resultados y la gráfica concordaron. La gráfica 6 se basó más en la respuesta transitoria de estos sistemas. Esto quiere decir ya no se utilizó tanto lo que son los métodos analíticos, sino más que nada poder analizar que el sistema tuviera ciertos comportamientos hacia diferentes tipos de entradas o de salidas. ¿Sí? Entonces, este primer ejercicio consistía en encontrar las señales de entrada utilizando, la señal de salida utilizando como señal de entrada un 1, también un escalón unitario y un impulso. Entonces, para este ejercicio lo primero que se tenía que hacer es sacar la función de transferencia, que en este caso al solo contar con un resistor y un condensador fue sencillo. Entonces, una vez que se tenía la función de transferencia, pues se debía sustituir los valores de A, en este caso en R y en C, para obtener ya la función de transferencia del sistema. Y ya que se tiene la función de transferencia, pues se grafica al igual que hemos estado haciéndolo en MATLAB, con la diferencia de que también se puede utilizar estos comandos como LTView o para poder guardar más gráficos en una sola ventana. Entonces, las gráficas que se obtienen nos dan los tres parámetros que nos piden: el de paso, el de impulso y el de rampa. Entonces se puede ver cómo la misma función de transferencia va a responder de manera muy diferente dependiendo el tipo de entrada que se le dé
Aquí tiene pues un comportamiento hacia arriba, aquí de arriba hacia abajo. Y también va a variar o puede variar un poco el tiempo de estabilización, ¿no? Y para los valores en B pues es similar, va a cambiar simplemente el valor de la resistencia del condensador, pero se debe de aplicar el mismo algoritmo en MATLAB, que también se puede hacer de diferentes maneras. En este caso lo decidimos hacer así porque nos pedían comparar específicamente las tres gráficas, que también se puede ver cómo se estabilizan si en el mismo. Es probable que sea el mismo punto en uno, simplemente la manera en que llegan a él pues es diferente. Y en el ejercicio 2 se nos pide obtener la función de transferencia de un diagrama de bloques y graficar ante la entrada de un escalón unitario. En este caso se nos dan diferentes coeficientes de amortiguamiento. Entonces aquí lo primero que había que hacer es analizar cómo era la función de transferencia. Entonces, utilizando también precisamente el diagrama de bloques, se llega a esta función que, aplicando un poquito de simplificación, obtenemos esta función de transferencia, que de hecho podemos notar que es como que la forma básica de las funciones de transferencia de segundo orden. Y una vez que se tiene esta función, sustituimos todos los valores a, b, c y d y obtenemos las siguientes funciones de transferencia. Entonces podemos ver desde un amortiguamiento 0 hasta un amortiguamiento en 4. La frecuencia natural para todos los casos va a ser de 1. Entonces esto nos va a poder o permitir ver qué tanto afecta el coeficiente de amortiguamiento. También se utiliza el mismo método que para el primer ejercicio para poder graficar las 4 gráficas en una sola ventana. Entonces se obtienen los siguientes resultados con los coeficientes de amortiguamiento que se pudieron observar. Esto es muy útil porque nos permite analizar qué sucedería con cada uno de esos valores. Y por ejemplo aquí podemos darnos cuenta que en 0 pues no existe ninguna estabilización, tiene como una forma senoidal. Y aquí ya se empieza a estabilizar un poco en la gráfica número 2, que fue con un coeficiente de amortiguamiento de 0.5. Y vemos como en 1 y en 4 tiene un comportamiento muy similar, pero podemos ver cómo varía mucho en tiempo. Cuando son de 4 tarda mucho más tiempo en estabilizarse que en 1. Y cuando es en 0.5 tarda muy similar al 1, con la diferencia de que este tiene un sobreimpulso, sobre pico máximo y este no. Entonces esta práctica principalmente nos permitió poder comparar todos esos aspectos, de manera que pudimos llegar a las conclusiones de que los sistemas, las funciones de transferencia de tanto de primero o segundo orden pues son muy importantes en el análisis de cualquier sistema dinámico, y podemos ver que todos los parámetros van a influir mucho en la manera en la que se va a poder visualizar la respuesta de un sistema ante cierta entrada, ya sea de impulso, de escalón unitario o de rampa. También nos fijamos que pues MATLAB es el software más adecuado para analizar este tipo de funciones, ya que no solo nos permite hacerlo de manera matemática. Como se pudo observar, podemos utilizar la herramienta de Simulink, que nos va a permitir analizar diferentes diagramas de bloque pues desde una perspectiva un poquito más interactiva que hacer solamente el código en la ventana de comando. Esto sería la explicación en cuanto a esta práctica.